Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar trabajando con la parte del documento que teníamos. Estábamos trabajando con las definiciones de tipos de variables y el último tipo de variable que vimos es la variable de tipo string. Esa variable, si se recuerdan, permite almacenar en este caso cadenas de caracteres dentro de nuestra aplicación y básicamente podemos colocar dentro de ella incluso definiciones de variables y él automáticamente permite cambiar esos nombres de variables por valores específicos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Quiero mostrarles algunos caracteres especiales que podemos agregar dentro de la definición de cadenas de caracteres. Les voy a poner un ejemplo en esta parte de acá. Imagínense que hemos digitado la dirección, la variable que se va a llamar dirección. La vamos a colocar en varias líneas. Y esta dirección le vamos a poner, por ejemplo, la dirección de la universidad, calle Antigua a San Salvador y bypass a Metapán. Número, le voy a poner un número cualquiera, número 50. Y le vamos a poner Santa Ana Centro, Santa Ana. Centro, Santa Ana. Imagínense que por alguna razón quisiéramos agregarle comillas a la parte de la ciudad, que sería Santa Ana Centro. Si quisiéramos agregarle comillas a esta parte de acá, que apareciera impreso de esa manera en la parte de la aplicación, tendríamos que agregarlo de esta manera, o le pongo comillas, pero al nomás colocárselas, incluso guardarlos, van a notar que aparece marcado con un error, porque le estamos indicando que las comillas se abren arriba y se cierran en esa parte de donde dice Santa Ana y se abren de nuevo para terminar de colocarlas al final de donde dice Santa Ana. Entonces, si quisiéramos obligatoriamente agregar comillas a la parte de la aplicación, si quisiéramos agregar comillas a la parte de la aplicación, lo que tendríamos que hacer sería colocarle en esta parte antes de las comillas, colocar la diagonal. Vean, colocamos la diagonal de esta manera y eso haría que las comillas ya sean parte de la cadena de caracteres. O sea, esa diagonal es un carácter especial que indica dentro de una cadena de caracteres que el que le precede va a ser parte del string que nosotros estamos trabajando. Así es como funciona en ese caso la parte de las definiciones de las comillas, incluyendo el carácter del slash. Solamente es colocar el carácter del slash. Y ahora sí vamos al navegador. Ahora sí vamos al navegador. Se van a dar cuenta que en la parte del navegador anda guardado. Perdón, no hemos impresos a esa variable. Entonces aquí le hace falta ponerle un eco y ya le colocamos $dirección y le adjuntamos, bueno, esta la podemos colocar entre comillas. Y le ponemos un BR.
ahora sí, ya que hemos puesto este elemento, si venimos a esta parte de acá y lo imprimimos, vean, ya aparece la dirección, dice calle Antigua San Salvador, Bypass Metapan, número 50, Santa Ana Centro, y Santa Ana Centro aparece entre comillas. Eso significa que ya está funcionando, en ese caso, la definición del uso de esos caracteres especiales. Entonces, así es como funciona en ese caso ese carácter especial, carácter de diagonal comillado. También podemos utilizar dentro de estos caracteres un diagonal BR, un diagonal N, perdón. Si ustedes le colocan diagonal N de esta manera, lo que están haciendo es generando un salto de línea. Eso es un salto de línea al momento de hacer el proceso de impresión. Pero vean que el salto de línea que se genera no es el mismo que vamos a ver en el navegador. Para que en el navegador aparezca el salto de línea tenemos que agregarle el BR, ¿okay? Para que funcione. Pero para la parte de la consola, cuando estamos trabajando en la consola, lo que vamos a utilizar es el diagonal N. El diagonal N es el que se encarga de hacer el salto de línea, pero justamente cuando los scripts se ejecutan desde la consola de Linux. Entonces ahí podríamos agregar varios diagonal N a todos estos que tenemos en la parte de arriba. Por ejemplo, en lugar del BR, a estos, por ejemplo, agregarle un diagonal N. Vean, agregarle un diagonal N. Y eso significa de que van a agregar un salto de línea justamente al final de la cadena de texto. Entonces se imprime la cadena de texto y luego después de eso se imprime un salto de línea. Para eso se utilizan esos valores. Entonces no lo vemos en el navegador porque si se dan cuenta, si yo lo guardo y me vengo a la parte del navegador, y nos venimos a la parte del navegador, y aquí lo visualizamos, no cambia nada. El texto sigue estando igual, se sigue generando de la misma manera como lo teníamos anteriormente, porque el código HTML justamente hace el proceso de salto de línea, pero esto solamente funciona en la parte de la consola o en la definición de la consola. Adicional a las cadenas de caracteres que ya vimos, hemos visto también que para poderlas concatenar, ¿cuál es el carácter que utilizamos? Para concatenar cadenas de caracteres. ¿Y qué hemos estado utilizando? ¿El? No. El carácter que hemos estado utilizando para poder concatenar cadenas de caracteres. Si revisamos a la parte de arriba, aquí por ejemplo para concatenar esta cadena de caracteres con este valor de la variable hemos utilizado el punto. Entonces el punto es el carácter especial que se utiliza para concatenar cadena de caracteres. Eso no deben de olvidarlo. Deben de recordar siempre que si queremos concatenar cadenas de strings, la manera de hacerlo es utilizando el punto. Si, por ejemplo, así como lo teníamos ahorita, si queremos colocar nombres de variables, no es necesario concatenarlas, porque si las colocamos dentro de las comillas, como en el caso de dirección, él automáticamente asume que debe de cambiar internamente el valor de la variable por el nombre que tenemos ahí. Pero si queremos concatenar ya funciones o cálculos un poco más complejos, entonces sí podemos utilizar el punto para poder hacer el proceso de concatenación. ¿Ok? Bien, ya que tenemos esta parte, vamos a crearnos ahora una carpeta 3, una clase 3,
denle clic aquí en la parte en blanco y seleccionan carpeta y vamos a crear la carpeta clase 3. Vamos a crearnos la carpeta clase 3. Y en esa carpeta clase 3 vamos a crear un nuevo archivo y a este nuevo archivo le vamos a llamar operadores.php. A ese archivo le vamos a colocar operadores.php. Colocamos HTML5. Colocamos HTML5 y en el título le vamos a poner operadores. En el título llevaría operadores. Y aquí le colocamos código PHP. Y ahí vamos a empezar a trabajar en ese caso con los operadores. Los primeros operadores que vamos a ver son los operadores aritméticos, que por el momento solo los vamos a mencionar porque pues ya saben ustedes cuáles son los operadores aritméticos que normalmente se utilizan en la parte de la programación, pero para ser más exactos tenemos en ese caso el signo más, coma, el signo más, el signo menos, buenos días, el signo de multiplicación, el signo de división, el porcentaje. ¿Para qué sirve el porcentaje? Para sacar el resto de una división entera. El porcentaje sirve para sacar el resto de una división entera. Y el otro que sería el cambio de signo. El cambio de signo, que en ese caso es el signo menos. Esos básicamente son los operadores matemáticos que vamos a encontrar dentro del diseño de la parte de la aplicación. Por ejemplo, si yo quiero imprimir ¿qué resultado me daría? Si yo quiero imprimir esa parte, ¿qué resultado daría eso? Porcentaje 3, ¿qué resultado daría? ¿Sería? 1, sobraría en ese caso 1. Ese sería el resultado. Entonces, básicamente lo que hace es sacar lo que resta o el residuo de una división entera y nos da como resultado esos valores. También puedo crear variables. Por ejemplo, le puedo colocar $A igual a 10, por ejemplo, y $B igual a menos 5. Y ahí le podría colocar un eco y entre paréntesis colocarle menos $A multiplicado por $B y le concatenamos el BR.
¿Cuánto daría eso? Aquí tiene dos asteriscos de Mau. ¿Cuánto daría? 50 positivo. ¿Por qué daría 50 positivo? Porque en ese caso lo que haría sería que el 10 que tenemos arriba lo va a transformar en menos 10, y ese menos 10 multiplicado por menos 5 le va a dar 50 positivo. Ese sería el resultado. Diferente sería si yo, por ejemplo, aquí le colocara menos 10. Si le diera menos 10, ¿cuánto daría? 50 negativo. Porque en ese caso el signo este que tenemos acá, el que hemos agregado en esta línea, ese hace automáticamente el cambio de signo de este valor. Entonces la variable a le cambiaría automáticamente el símbolo cuando nosotros tengamos agregado esa información. ¿Hola? ¿Los de paréntesis? Ah, sí, perdón. Aquí debe llevar el dólar. Sí, si no, no da error. O lo tomaría como que si fuese una constante. Si vemos esto en el navegador, aquí tendríamos que borrar esa parte. Y dejarlo en clase 3, y ahí ya tendríamos en ese caso los operadores, y ahí aparecerían por ejemplo 1, que sería el valor que teníamos anteriormente, y 50, que sería el otro valor que imprimiría en la parte de abajo. Entonces ahora que ya tenemos calculado esa información, ya vimos cómo funciona esta parte de los cambios de signo. Veamos ahora los operadores de asignación. Los operadores, el principal es el signo igual. Ese es el operador principal, el operador de asignación principal que tenemos dentro de la aplicación, el signo igual. Normalmente cuando definimos una variable, en la parte de arriba, por ejemplo en el caso de $A, y le queremos asignar un valor, pues le ponemos $A igual a 10 y ahí automáticamente le asignamos los valores a esa variable. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer esto? Si yo le pongo $C va a ser igual, entre paréntesis, $D igual a 30 más 5, e imprimimos en ese caso $C y $D. ¿Qué valor tendría $C? $C, ¿cuánto tendría? 35. El valor de 30 que tiene en ese caso la variable más 5. ¿Y $D? 30. Si se dan cuenta, en la misma expresión que acabamos de generar, se hace doble asignación. Le asignamos automáticamente el valor a la variable C y también en esa misma expresión le asignamos el valor a la variable D. O sea que estamos asignando dos veces el valor a una variable en el mismo lugar. O sea, así es como también funciona esa parte del proceso de asignación. Yo puedo tener varias asignaciones de varias variables justamente en la misma expresión,
Y si nos vamos a la parte del navegador, ahí van a notar que imprime 35 en la variable C y 30 en la variable DEO. Y así es como funcionan los procesos de asignación dentro de la aplicación. Otro ejemplo de asignación podría ser, en este caso, colocarle $C igual a $D igual a 60. ¿Cuánto tendría $D? 60. ¿Y cuánto tendría $C? 60. Entonces, ahí automáticamente a las dos variables les asigna los dos valores en el proceso de creación de la variable. Otros operadores que también vamos a utilizar mucho, que son operadores de asignación, son el más igual, coma, el menos igual, coma, el asterisco igual, coma, el diagonal igual, coma, el diagonal igual, coma, el porcentaje igual y el punto igual. Esos también son operadores de asignación. Esos son en ese caso operadores de asignación. Si quisiéramos ver algunos ejemplos de cómo se aplican esos operadores, por ejemplo, si yo le pongo $C igual, sería, perdón, más igual, más igual 40, por ejemplo, este sería un ejemplo. O si le pongo $D asterisco igual 5, e imprimimos los valores de las variables. ¿Cuánto tendría $C? La variable C, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto tendría la variable C? El más igual es como que le hayamos puesto $C igual a $C más 40. O sea, básicamente lo que hacemos, aquí se lo voy a colocar. Lo que hacemos es abreviar esta expresión. Le ponemos, es como que habíamos puesto $C igual a $C más 40. Es la misma expresión. Entonces, ¿cuánto tendría en ese caso $C? 100, pero tendría el valor de 100. ¿Ok? Pues básicamente la idea es abreviar esta expresión que tenemos acá. Esa misma expresión la podemos utilizar de esa manera o podríamos utilizarla de esta forma. Aquí le diríamos cuánto debería de acumular. Y en el caso de $D, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto tendría $D? Tendría 300. En este caso tendría 300. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos, en ese caso, trabajar con la parte de las definiciones de variable. Si lo vemos ahora en el navegador,
Van a notar que ahí está, que en el caso de la variable C tiene 100 y la otra variable tiene 300. Veamos ahora los operadores de comparación. Los operadores de comparación son dos. Está el igual y está el igual, igual, igual. Está el igual y el igual, igual, igual. En este caso hay una diferencia entre ambos operadores, tanto en el caso del igual y el igual, igual, igual. Es muy acostumbrado utilizar los tres signos de igual por las características que este tiene. Les voy a poner un ejemplo para que podamos deducir qué es lo que hace. Por ejemplo, si a $C le pongo 25 y a $D le pongo entre comillas 25, y ahora ponemos un eco y le decimos la variable C con la variable D son iguales. Le ponemos el signo de pregunta y concatenamos en ese caso la igualdad. Entonces le ponemos $C igual igual a $D y ponemos el BR. Es como que estuviéramos haciendo una pregunta. La variable C con la variable D son iguales. Y ahí le colocamos $C igual igual a $D. Eso lo que va a devolver es una expresión, es un resultado de la evaluación de esa expresión y devolvería verdadero o falso. Eso es lo que nos va a aparecer ahí, verdadero o falso en el resultado de esa expresión. Esa misma expresión la podemos evaluar. Esa misma expresión la podemos evaluar colocando igual, igual, igual. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos operadores, entre el igual, igual y el igual, igual, igual. Si lo guardamos, vamos ahora a la parte del navegador. Y en el navegador se van a dar cuenta, vamos a hacer esto más grande. Se van a dar cuenta que dice la variable C con la variable D son iguales y hacen una pregunta y aparece un 1. Un 1 es como verdadero, es como un true. No les va a aparecer la palabra true, sino que les va a aparecer la palabra, el número 1. Eso significa de que el resultado es verdadero. Y en la otra, la variable C con la variable D son iguales, aparece vacío. El vacío en ese caso dentro de PHP representa falso. Entonces, ¿qué significa? Que en ese caso la primera expresión nos está devolviendo verdadero y la segunda expresión nos está devolviendo falso. Esta de acá nos devuelve verdadero y esta de aquí nos devuelve falso. ¿Por qué sucede eso? Porque en ese caso, si se dan cuenta, 25 y 25 son iguales, pero en valores. ¿Okay? En valores son iguales, pero en tipos no. En el caso, el primero es un entero y el segundo es una cadena de caracteres. Entonces, en el caso del igual igual, lo que hace es comparar los valores que contienen las variables sin tomar en cuenta el tipo. De hecho, hace un proceso de conversión para poderlos comparar. Y el igual igual igual, que son los tres signos, eso lo que hace es comparar, en este caso, comparar dos variables, comparar los valores de ambas variables, considerando en ese caso el tipo. Deben de ser iguales en tipo y deben de ser iguales en valores. Por lo tanto, si yo cambio estas comillas, por ejemplo, y en lugar de comillas lo dejo como 25, y lo guardamos, y ahora regresamos al navegador, ahora nos va a dar iguales
en ambos lados. Vean, ahora nos dice en ambos lados que da verdadero, porque ya ambas variables para comenzar son valores enteros, y además de eso son valores enteros, y además de eso tienen las mismas cantidades. Entonces, para eso sirve el igual, 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 el tres signos de igual. Es más utilizado, en ese caso es más común utilizar los tres signos de igual, porque en algunas ocasiones eso nos hace muchísimo más práctico comparar tanto tipos como valores. Entonces, si lo dejamos solamente como valores, probablemente podamos cometer algunos errores y tengamos algunos inconvenientes por las definiciones de los tipos de variables. Para evitar ese problema, utilizamos los tres signos de comparación. Veamos ahora, así como hay un operador de igualdad, también existe un operador de diferente. En este caso es el signo de admiración con el igual, y también existe el signo de admiración con dos signos iguales. En este caso, ambas definiciones de variables o ambas definiciones de operadores sirven también para comparar dos elementos. Pueden ser en ese caso pueden ser dos cadenas de caracteres o dos valores enteros, pero siempre hacen la diferencia en ambos lados. Si son iguales, en el primer caso son iguales, o son diferentes, perdón, si solamente comparamos el valor. Y en el segundo caso, donde tenemos el signo de admiración y los dos iguales, esa comparación se hace para cuando los dos valores sean tanto diferentes en tipo y diferentes en valor. ¿Okay? Toma en consideración el tipo. Entonces veamos un ejemplo. Aquí vamos a poner la variable C con la variable D son diferentes. Y aquí le colocamos el signo de admiración. Y aquí volvemos a compararlo y le ponemos el igual, igual.
Bien, veamos ahora los resultados en la parte del navegador. Si vamos al navegador, creo que no he guardado. Vean, si vamos al navegador, en esta primera parte donde dice la variable C con la variable D son diferentes, me dio falso. Y en la variable C con la variable D son diferentes, me dio verdadero en la segunda opción. Significa de que en la segunda opción me dio que son diferentes porque son de distinto tipo. Por eso es que me está dando el resultado, aunque tengamos el valor de 25 y 25 a ambos lados, pero como las definiciones de los tipos son diferentes, por eso es que me dio en ese caso falso. Entonces también, como les decía, tenemos que considerar en ese caso la parte de los tipos de la definición de variables para que funcione en ese caso la parte de la comparación. Veamos ahora el uso del operador condicional. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Vámonos a clase 3 y en clase 3 al archivo pongámosle mayor.php. Le vamos a poner mayor.php. Y aquí colocamos siempre HTML5. Y le vamos a poner como título operador condicional. Como título le vamos a poner operador condicional. Y empezamos a colocar código PHP. Empezamos a colocar código PHP. Y en esa parte de la definición del código PHP vamos a hacer el proceso de traernos la variable b1 por el método get. ¿Se acuerdan de que eso tiene que venir en la URL? Le colocamos corchetes y entre comillas le vamos a decir que va a ser la variable b1. Y si la variable no existe, ¿cómo hacemos para decirle que le asigne un valor por defecto? ¿Cuál es el carácter que usamos para decirle para verificar la existencia de la variable y asignarle un valor por defecto? ¿Eso lo vimos ayer? No. Quiero que esa variable tenga un valor. Recuérdense que esa variable la tengo que enviar en la URL. ¿Okay? Entonces ahora necesito validar a este lado que si esa variable no la enviamos en la URL, le podamos asignar un valor por defecto. Acuérdense que eso lo van a utilizar en los ejercicios de las guías que ya tienen en la plataforma. Entonces ese carácter va a ser muy utilizado cuando ya estén creando cada uno de los ejercicios. El carácter que se utiliza para poder hacer ese proceso son los dos signos de pregunta. ¿Okay? Le colocan los dos signos de pregunta y le dicen, por ejemplo, que el valor por defecto va a ser el valor de 0. Eso significa que si la variable no existe, la variable b1 no se ha asignado desde el navegador, entonces le ponemos por defecto el valor de 0. Lo mismo hacemos con la variable $b2. En la variable $b2 le ponemos siempre el get, le ponemos b2 y le decimos que en el caso que no traiga ningún valor, que le asigne en ese caso un valor por defecto. Y ahora vamos a ver el operador condicional.
el operador condicional, que es el signo de pregunta. ¿Cómo funciona el operador condicional o cuál es la sintaxis? Vamos a poner aquí sintaxis. La sintaxis del operador condicional es, en ese caso, primero una condición, signo de pregunta, expresión 1, 2 puntos, expresión 2. Esa es la sintaxis del operador condicional. En ese caso, la condición es la que se evalúa, es donde colocamos una expresión que permita valorar si o devolver verdadero o falso, si un valor, por ejemplo, es mayor, menor, igual o como sea. Y luego, si la expresión, la condición es verdadera, devuelve como resultado la expresión 1. Y si la condición es falsa, devuelve como resultado la expresión número 2. Eso es lo que hace, devolver una u otra expresión dependiendo del valor que tenga el resultado de la evaluación de la condición. Entonces, para hacer ese ejercicio que tenemos ahorita, que sería determinar el mayor de dos números, colocamos en ese caso el comando echo y le decimos el número mayor entre $B1 y $B2 es 2 puntos y abrimos paréntesis y ahí vamos a hacer el proceso de evaluación. Ponemos la condición sería si $B1 es mayor que $B2, vean, si $B1 es mayor que $B2, signo de pregunta, ¿quién sería el mayor? Si esa condición se cumple, ¿quién sería el mayor? B1, entonces devolvemos B1. En caso contrario, devolveríamos B2. Y ahí le concatenamos, de una sola vez le concatenamos el BR. Si en ese caso el número que nosotros digitamos, el número que nosotros enviamos, que es B1 y B2 es mayor, entonces el B1 se imprime como el número mayor. En caso contrario, devuelve el valor de B2. Entonces, eso es lo que hace esa expresión. Aquí solo se imprime un valor. En esta línea de acá, en esta expresión que tenemos aquí, solo se imprime un valor. En esta línea. Ahí solo se imprime un valor, que es el resultado de la evaluación de la expresión. Si ahora nos vamos al navegador, y aquí le pondríamos en la parte de arriba la clase 3, debería el mayor. Por el momento nos dice el mayor entre 0 y 0 es 0, porque acuérdense que no le he enviado los valores. Para enviarle los valores en la URL tengo que agregar el signo de pregunta y ponerle B1 igual, por ejemplo, 20, el ampersand, B2 igual 50, por ejemplo. La URL se la voy a copiar. La URL quedaría de esta forma. Así tendrían que digitar la URL para que funcione. Acuérdense que los valores que mandamos después del signo de pregunta vienen y se guardan en una variable global que se llama $get. Eso lo vimos también el día de ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de esos elementos. Entonces, en este caso, ahí ya les aparece $B1, $B2 y ya hace el proceso de evaluación. Si nosotros intercambiáramos los valores, en ese caso también el resultado sería también el mismo, nos daría justamente el valor mayor. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí en B1 y B2 yo le pongo 20?
Veamos así orden. Le voy a poner a B1 20 y a B2 también le voy a poner 20. Voy a copiar y lo vamos a pasar a la parte del navegador. Y me dice el número mayor entre 20 y 20 es 20. ¿Cómo debería de decir? Que son iguales. ¿Cómo cambiamos la expresión que tenemos en la parte de arriba? ¿Cómo cambiamos esa expresión y que determine ese valor en el caso de que sean iguales? ¿Qué tendríamos que cambiarle a esa expresión para que nos diga en ese caso que los valores son iguales? ¿A dónde le pondríamos la condición? De hecho, le tenemos que poner otra condición. ¿Ok? Pero ¿dónde le pondríamos la condición? Antes, aquí. Veamos, según lo que se dice, le pondría si dólar B1 es igual a dólar B2, le pondríamos signo de pregunta y después son iguales. Imprimiría el texto, son iguales. Ok. Y después de los dos puntos sería la otra expresión. En ese caso sería si dólar B1 es mayor que dólar B2, entonces que imprime dólar B2. Y para tenerla separada la vamos a colocar entre paréntesis. Vean si les funciona así. Sí, ¿verdad? Y esa expresión que tenemos ahí con esos operadores se puede hacer muchísimo más compleja. Si yo voy a comparar más datos, voy a comparar más información, podríamos seguir agregando más expresiones. De hecho, la expresión que hemos colocado, que dice dólar B1 igual a dólar B2, es una expresión bien simple, pero podríamos hacerla muchísimo más compleja. ¿Okay? Podríamos colocarle o agregarle muchísimos más valores a esa parte de la expresión. Colocarle un operador AND, un operador OR, entre otras cosas para que funcione como debería de ser. Bien, ahora veamos el operador de control de errores, que es el signo de arroba. Ese es el operador de control de errores, el signo de arroba. Les voy a poner un ejemplo y vamos a hacer que la máquina nos genere el mensaje de error para ver qué es lo que sucede. Yo puedo abrir un archivo, le puedo colocar dólar archivo, por ejemplo, va a ser igual, y le coloco la función que se llama file y le digo salud que abra un archivo que se llama planilla.txt. Pregunto, ¿ese archivo existe? No, orden. Como el archivo no existe, de hecho lo trata de buscar en la ruta actual donde está guardado el archivo mayor.php, que sería en la carpeta clase Trev. Como no le hemos indicado una ruta, la busca en la ubicación actual. Entonces, si no lo encuentra, pues debería de generarnos un mensaje de error, justamente porque ese archivo no existe en la ubicación donde nosotros estamos intentando abrirlo. Esa función que ustedes ven ahí sirve para poder abrir un archivo y poderlo manipular. Entonces, pero si nos vamos ahora a la parte del navegador,
Si nos vamos al navegador de nuevo, vean, ahí aparece el mensaje de error. Dice que el archivo planilla.txt no se puede abrir, o en este caso no se encuentra o no fue encontrado en el directorio, y ahí les aparece la ruta donde se encuentra el mensaje de error. Entonces, como no lo encontró, si nosotros queremos evitar que esos errores aparezcan justamente cuando estamos trabajando con la aplicación, porque esos pueden asustar al usuario, creo que ustedes, si ven en sus páginas, en las navegaciones, cuando están navegando, ven un mensaje como eso, donde dice warning o error, pues generalmente se asustan o dicen que el sistema no funciona. Entonces, para evitar esos mensajes y que lleguen como errores garrafales, digamos, a la parte de la aplicación, podemos adjuntarle el signo de arroba antes de la función que nosotros consideramos que va a generar un mensaje de error. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo le he puesto @file planilla.txt. Si ahora lo intento abrir en esta parte de acá, van a notar que ya no genera mensaje de error. Vean, ya no hay un mensaje de error, ya desapareció. Eso significa que ya se omitió el posible error garrafal que se podría generar acá. Sin embargo, no significa que lo vamos a dejar al azar. La idea es quitar el error garrafal y colocar errores más personalizados, errores que el usuario pues sienta que son más informativos, porque en el caso del anterior es un error de PHP. Entonces, ¿qué hacemos para poder colocar un error más simple? Le ponemos ORDIVE y acá le colocamos el archivo planilla.txt no existe. El archivo planilla.txt no existe. Entonces, ese es un error más simple que el error que nos mostraba previamente. O sea, ahora regresamos a la parte del navegador e intentamos abrir, en ese caso, ese proceso. Vean, el archivo planilla.txt no existe. Entonces ya no aparece un warning ni textos en inglés que nos indiquen un mensaje garrafal, sino que aparecen errores mucho más fáciles de poder manejar, mucho más sencillos de poder interpretar. Veamos ahora el operador de ejecución. Les voy a enseñar algunos. Primero, un posible agujero de seguridad que nosotros podríamos dejar cuando estemos trabajando con nuestras aplicaciones, o una puerta trasera, un backdoor que nosotros podríamos colocar en aplicaciones que lógicamente no es ético, pero podría funcionar si alguna vez quisiéramos hacer algún tipo de datos como eso. De hecho, los hackers, eso es básicamente lo que hacen. Vamos a trabajar ahora con el operador de ejecución. Para eso vamos a crearnos un nuevo archivo. Aquí en clase 3 le damos crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner listar.php le vamos a poner. Le vamos a poner listar.php. Ponemos HTML5. Y aquí en el título le vamos a poner operador de ejecución. Ahí le vamos a poner operador de ejecución. Y el operador de ejecución
son las tildes invertidas. Okay, el operador de ejecución son las famosas tildes invertidas. Entonces veamos ahora cómo funcionarían esas famosas tildes invertidas. Le vamos a poner, por ejemplo, una variable que se llame $output igual, y entre tildes invertidas. ¿Todos tienen las tildes invertidas en su teclado? ¿Sí? Ponemos las tildes invertidas y ahí le ponemos un ls menos "-l". Y luego le ponemos un echo y vamos a poner una etiqueta pre y le colocamos $output . Corran ese script y me dicen que aparece. Corran el script y aparece. Toda la información. Vean, aparece toda la información. Lo voy a ejecutar en mi máquina. El archivo sería listar. Entonces vamos a borrar esto de aquí arriba. Tenemos el archivo listar. Vean que la información es la que aparece. Aparece en este caso los nombres de los archivos, aparecen los permisos y quién es el usuario propietario. En otras palabras, está ejecutando justamente el comando que acabamos de colocar acá. Por eso por eso se le conoce como un operador de ejecución, porque básicamente está ejecutando el comando de Linux que nosotros hemos colocado justamente en esa línea. Pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Puede ser bueno o puede ser malo. Hay ocasiones en que en algunos scripts que nosotros vayamos a crear vamos a necesitar correr comandos de Linux. Algunos comandos que tengan que ver con ejecución de, por ejemplo, otros scripts de otros lenguajes de programación, por decirles algo, podría ser una posible alternativa. Búsqueda de algún documento en especial a través de comandos de la consola, etcétera. O podríamos necesitar ejecutar comandos desde la parte de la aplicación. Para eso sirve ese operador. Pero la pregunta es si eso que tenemos ahorita ahí no puede ser peligroso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le pongo un rm-rf asterisco? ¿Qué hace ese comando? ¿Borrar? El RF es para borrar sin preguntar, ¿verdad? O sea, eso es forzado, o forzar en ese caso el borrado de información. Y el asterisco significa que borre todos los archivos. ¿Okay? Entonces un rm-rf asterisco significa que borre
Todos los archivos del directorio de trabajo, del directorio actual. El directorio actual para nosotros es clase 3. La pregunta es, ¿ejecutaría ese comando? Así como trabajamos en Linux, pregunto, ¿ejecutaría esa aplicación así como está? ¿O ese comando? Probémoslo. Si lo borra, pues ni modo. Vamos a probar. Le damos Enter. Y vean, ahí ejecutó en ese caso el comando. Y vamos a ver ahora si desaparecieron los archivos. Nos venimos hacia acá y en clase 3 siguen estando los archivos. ¿Por qué no los eliminó? ¿Cuál podría ser la razón? El comando sí funciona. Ya vimos que las comillas simples, las tildes invertidas, lo que hacen es borrar un archivo, ejecutar un comando de Linux. O sea que el comando está perfectamente colocado para que podamos eliminar esos documentos. La pregunta es, ¿por qué no lo borró? ¿Está protegido de alguna manera? Correcto, el problema es cuestión de permisos. ¿Cuál es el usuario que utiliza en ese caso Apache para poder trabajar con las carpetas, para poder trabajar con nuestros archivos? No es el usuario Católica. Apache tiene su propio usuario dentro de la aplicación, se lo voy a mostrar acá. Me voy a ir al menú View y a la parte donde dice Terminal. Solo les voy a mostrar aquí el archivo. Le voy a poner cat pleca etc pleca Apache 2 y ahí hay una sección que se llama Envars. Vean el archivo. Dentro de este archivo vamos a encontrar estas dos variables de entorno. Esta dice Apache Room User y Apache Room Group. ¿Cuál es el usuario que está utilizando? Vean, el usuario que está usando es www-data. Ese www-data es el usuario con el que intenta borrar los archivos que nosotros le estamos colocando dentro de la aplicación. Eso significa que para que pueda suceder ese proceso de ejecución de ese comando, ese directorio debería de tener como propietario o debería de tener permisos de lectura y escritura para esa carpeta para el usuario www-data. Entonces ese www-data lo vamos a estar utilizando más adelante. Pero la cuestión a todo esto es que aunque de alguna manera digamos que nosotros no hemos visto, no hemos podido borrar información, pero si tiene los permisos adecuados va a llegar a suceder. Pregunto, ¿qué pasaría si le coloco esto? Y tuviera los permisos adecuados. ¿Qué pasa si le pongo rm-rf diagonal y tuviera permisos? ¿Se borra? Todo. La raíz, acuérdense que es el directorio principal de nuestra carpeta. De ahí dependen todas las carpetas que tenemos y pues automáticamente borraría todo. Pero eso sucedería en el caso que nosotros tuviésemos los permisos adecuados. Pero hagamos un poco más práctico esta aplicación. Le voy a dejar ahora, vamos a hacer algo con esta aplicación para que podamos ver si este script no lo dejamos tal cual, no lo dejamos vacío, sino que le ponemos en este caso otra parte de la aplicación. Vean, voy a colocar aquí dentro de la aplicación, vamos a agregar ahora una variable que se va a llamar $cmd, va a ser igual, y le vamos a poner que a través del get vamos a recibir una variable que se va a llamar cmd y por defecto le vamos a poner que sea un ls-l.
Esa es la variable que vamos a recibir a través de la consola. Le ponemos $_get cmd y se lo asignamos en ese caso a la variable cmd. Y luego en el output lo que hacemos es que en lugar de escribir el comando le ponemos $cmd. Le ponemos $cmd. Ahora ese ya puede ejecutar en ese caso el comando que nosotros enviemos a través de la URL. Aquí sí ya estamos dejando como un script que me permita tener acceso a cierta información directamente desde la URL, como digamos, como una puerta trasera a través de la cual puedo buscar datos dentro de nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, lo voy a guardar y nos vamos a ir a la parte del navegador. Y en la parte del navegador, en la parte de arriba, le voy a agregar signo de pregunta, cmd igual, y le voy a poner, por ejemplo, que me muestre de la carpeta etc, de la carpeta Apache 2, la carpeta embvars, nada más así. Le voy a dar enter. Déjenme ver si lo colocamos correctamente. Voy a poner aquí lo que debería de aparecer. Creo que así se llama el archivo. Así debería de ser. Eso es lo que vamos a colocar en la URL. Le ponemos cmd igual, le ponemos el cat, le ponemos, en este caso, ese es un espacio, el $20 es un espacio, la carpeta etc, Apache 2, en vars, y vamos a ver ahora cuál es el resultado que vamos a obtener al ejecutar esta parte de la aplicación. Entonces regresamos de nuevo hacia la parte de la aplicación, al navegador. Y veamos qué es lo que sucede. No copié toda la URL. Y vean, ¿qué estoy haciendo con ese archivo? Pues estoy viendo configuraciones de variables o de archivos que tenemos dentro del sistema. O sea que podría revisar toda la información de los archivos a través de ese comando que acabamos de agregar. Por eso es peligroso, porque podríamos dejar una puerta trasera que me permita justamente tener acceso a esa información para un hacker. Eso ya sería como información importante que le daría una idea de cómo tenemos configurado nuestro entorno y qué podría utilizar, qué vectores de ataque podría utilizar para poder trabajar dentro de la aplicación. Por eso es importante tomar en cuenta y protegerlos y saber que existe nada más el operador para ejecución de comandos. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo con precaución, con mucha precaución. Sabemos de que puede ejecutar comandos del sistema operativo y eso podría, como les mencionaba, ocasionar problemas cuando ya estamos trabajando con la parte de la aplicación. ¿Okay? Entonces hay que considerarlo muy bien, hay que trabajar directamente con ese operador, pero solamente que sea necesario o indispensable hacer algún proceso directo con ese tipo de operadores. Bien,
Veamos otro operador. Vamos a ver los operadores de incremento o decremento. Los operadores de incremento o decremento. Esos operadores de incremento o decremento son el signo más y el signo menos. El signo más y el signo menos. Pongamos un ejemplo de cómo funcionan estos operadores. Le ponemos $A igual a 5, por ejemplo, y ahora voy a imprimir esa variable. Le voy a poner un eco. Y le voy a poner $A más y le voy a concatenar en ese caso el BR. Y voy a imprimir de nuevo la variable A en la parte de abajo. Así. $A, el $A más lo que hace es que le incrementa 1 a la variable A. Ese es lo que hace el operador más. Y lo que hace el operador menos es decrementar un valor. Si tiene un valor de 5, por ejemplo, le pongo menos, entonces le incrementa 1. Es como que le hayamos colocado a $A igual a $A menos 1 o $A igual a $A más 1. Para eso sirven esos operadores. Para no estar colocando la expresión completa, podemos hacer uso en este caso de ese operador. Ahora la pregunta es en este caso, ¿qué valor imprimiría en el primero? ¿Imprimiría 5 o 6? 5. Imprimiría 5 y en el segundo 6. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a irnos otra vez hacia la parte de la aplicación. Voy a quitar el CMD porque si no nos va a seguir mostrando datos. Lo voy a mandar solamente así. En la URL lo voy a mandar hasta el CMD igual. Nos venimos hacia la parte del navegador. Vamos a quitar el CMD. Bien. Como dice su compañero, aparece el valor de 5 en la primera parte y luego aparece el valor de 6. ¿Ok? ¿Qué pasaría si cambiamos ahora los símbolos? Cambiamos el orden de los símbolos. ¿Qué pasaría si en lugar de colocar el más después, se lo colocamos antes? Le ponemos más. Le vamos a colocar el más antes. ¿Le aparece? 2PS6. ¿Cuál es la diferencia entre colocar el más antes y el más después? Si lo colocamos después, lo que hace en ese caso la expresión es que devuelve el valor de la variable A y luego le suma 1. Primero lo devuelve y luego lo suma. En este caso, como la variable A tiene 5,
Entonces primero imprime 5 y después le suma el valor de 1. Si lo colocamos después, si lo colocamos antes, entonces lo que hace es sumarle 1 a la variable a y luego devolver el valor. Por eso, si notan, aparece en el segundo caso, aparece 2 veces 6. Justamente porque lo que está haciendo es sumando esos dos valores. Bien, eso es con respecto a los operadores de incremento y decremento. Pero también tenemos los operadores lógicos. Aquí tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos básicamente son los que ustedes ya conocen. Es el AND que veíamos en Java, el OR que sería el AND que serían los dos ampersand, el OR que sería las dos barritas y el NOT que sería el signo de pregunta. Aquí en este caso para nosotros existen los operadores AND, OR, SOR y están expresados de esta manera también. Podemos utilizar el doble ampersand, eso sería un AND, la doble barra, eso sería un OR, el signo de pregunta, eso sería un NOT. Aquí le hace falta el NOT. De esa forma. Entonces tenemos el AND, el OR, el NOT y el SOR, representados en ese caso de esa manera, solo que para el SOR no tenemos símbolo. Eso, en ese sentido, nosotros podemos colocar las expresiones de esta manera. Yo puedo colocarle, por ejemplo, $A mayor que 10 y $B mayor que 15. Y es la misma expresión, o sea, de esa misma evaluación, la podemos hacer también de esta manera. $A mayor que 10, signo de ampersand, $B mayor que 15. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es que en el primer caso, si la primera expresión devuelve falso, digamos si A es menor que 10 y devuelve falso, ya no evalúa lo siguiente. O sea, ya no evalúa el B mayor que 15 porque ya devolvió falso. ¿Okay? En el segundo caso, si la primera devuelve falso, siempre evalúa la segunda expresión. Esa es la diferencia, que sigue evaluando la expresión que sigue. Pero al final de cuentas funciona también como ese operador. También podríamos tener la misma expresión, pero con el operador OR. El operador OR le ponemos acá OR de esta manera, y aquí en lugar de colocarle el ampersand le ponemos doble barra, y ahí tendríamos un ejemplo de cómo funcionaría el operador OR. El operador OR básicamente lo que hace de que si una de las dos expresiones es verdadera, devuelve verdadero. Si ambas expresiones son verdaderas, también devuelve verdadero. Eso es lo que hace el operador SOR. Y luego tenemos también el operador, además de estos, tenemos el operador SOR, que en este caso el operador SOR lo que hace es que devuelve verdadero si solo una de las dos expresiones es verdadera. Si las dos expresiones son verdaderas, devuelve falso. Si ambas expresiones son falsas, devuelve falso. Para que devuelva verdadero, SOR necesita que una de las expresiones que está dentro de la aplicación, dentro de la expresión, devuelva verdadero. Y luego el operador NOT funciona de esa manera. Yo le puedo poner signo de pregunta, $A mayor que 10, y ahí lo que estamos haciendo es un proceso de negación.
estamos negando en ese caso la operación matemática que tendríamos dentro de la expresión. Entonces ahí le ponemos si $A no es mayor que 10. Así se representa. ¿Pregunta con los operadores? Con eso vimos todas las posibilidades o todos los posibles operadores que vamos a utilizar dentro del lenguaje de PHP. Básicamente ahí cubrimos todos los operadores listos para que ustedes puedan hacer uso de la aplicación. Esos vienen en la evaluación que vamos a tener el próximo sábado. Acuérdense que el próximo sábado tenemos examen, entonces ahí van a venir esos operadores, ¿okay? Para que estén preparados. Vamos a tomarnos ahorita el receso.